Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se unen a través de las cuentas de la plataforma de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos al programa del Padre. Este servicio o esta reunión que hacemos los días martes con el propósito de poder llevar a cada uno de ustedes, las personas que nos siguen, las personas que nos ven semana tras semana y los que nos visitan incluso, temas que son de suprema importancia en diferentes aspectos, que en varios momentos o en varias situaciones están direccionados hacia eventos inclusive proféticos o que incluso estamos viviendo en este momento, pero que están muy correlacionados con la escritura, con la Biblia, con las profecías dadas, bien sea por el mismo Jesús o por cada uno de los hombres que el Señor levantó en la época antigua, eh, y que dejaron precisamente cada una de estas eh, aspectos para ser analizados, para tenerlos como referencia y para ver precisamente cómo será la aparición de los últimos tiempos aquí en la Tierra, porque aunque no lo crea, aunque la gente sea escéptica en algunos casos, definitivamente sí, esto que usted conoce pasará a un segundo renglón y conoceremos algo completamente diferente, no porque yo lo diga, sino porque el Señor, el dueño de todo esto, es quien lo predijo, lo anticipó desde hace muchos años antes. Bien, hemos venido hablando durante estas últimas semanas, estas últimas 3 semanas, hemos venido hablando básicamente de lo que hace alusión a las fiestas de Dios o a las convocaciones de Dios o a las reuniones que fueron colocadas por el Señor, las convocaciones hechas por el Señor, que dentro de la Biblia aparecen y que básicamente hace alusión a eso, convocaciones dadas por el Señor y que Él dice que deben cumplirse y respetarse de generación en generación, es decir, perpetuamente, para hablarlo en otra simbología, y hemos venido analizándolas como lo hemos hecho en su momento con las diferentes convocaciones que hay, las hemos traído a la luz de la escritura, las hemos analizado en diferentes aspectos, y pues hoy estaremos, si Dios lo permite, cerrando lo que es este estudio referente a estas festividades que definitivamente para el pueblo cristiano deberían ser renglón aparte y uno A, es decir, algo que sea completamente solemne y que debemos cumplirlas con atención, por lo que el Señor precisamente nos ha dicho. A las anteriores semanas estuvimos hablando de lo que hace alusión a las fiestas, a las últimas 3 fiestas o fiestas otoñales, como se encuentra dentro de la misma Biblia, y que tiene que ver con la festividad de Yom Teruah o trompetas, que la acabamos de celebrar recientemente el fin de semana pasado. Este fin de semana que viene se estará cumpliendo esa siguiente festividad o esa siguiente convocación más bien, y tiene que ver con el Yom Kippur, que tal vez esa palabra, aunque muchos no sepan a qué hace alusión, sí estoy casi seguro que la gran mayoría de personas en algún momento han oído mencionar esa frase, Yom Kippur, pero tiene que ver con la festividad del perdón. Hoy seguramente estaremos tocando algunos ítems sobre esta festividad y la última, que se vendrá el siguiente fin de semana, que se llama la fiesta de los Sukkot o tabernáculos o enramadas. Así que esta noche estaremos hablando sobre eso. Dispóngase usted, colóquese en su mejor lugar, con la mejor compañía y siempre con un corazón dispuesto a recibir cada una de estas enseñanzas. Pero para poder entrar en materia, permítame en esta noche saludar a eh, las personas que estarán acompañándome en esta servicio, en esta charla, en este foro, y que de antemano les agradecemos por su disposición y por estar
ahí siempre pendiente de cada uno de los estudios que tratamos de llevar los días martes a través de este espacio. Arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y reitero, gracias por estarnos acompañando en esta noche. Bienvenido a un nuevo programa del Faro, bienvenido a este último episodio donde hablaremos de las fiestas de Dios. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada uno de mis hermanos y de las personas que se están conectando a través de las redes sociales, que lo ven ahora en directo o que seguramente lo van a escuchar después. Reciban una gran bendición de parte nuestra. Ya hemos hablado acerca de la importancia de estas convocaciones que hace el Señor. ¿Por qué es bueno que nosotros las tengamos en cuenta? ¿Por qué deberíamos nosotros unirnos al pueblo de Israel y realizar estas convocaciones también? Hemos estado mostrando a través de los otros 3 capítulos anteriores la importancia y cómo se deberían realizar. Hoy vamos a concluir, como lo menciona el pastor, nos quedará mucho tema seguramente por mostrar, pero lo importante es que ustedes tengan claro qué es lo que van a hacer y cómo se debe hacer y principalmente por qué se debe hacer. Eso es lo más importante que uno debe tener completamente claro. Lo mencioné en una de las enseñanzas la vez pasada. No es que nosotros queramos ser redundantes y que queramos a la gente y siempre y dicen, ay, otra vez con el mismo cuento. No, lo que queremos es que ustedes tengan claro por qué se hacen estas cosas. Que no seamos guiados, ¿no? Como burritos a cualquier lugar, sino que nosotros sepamos tomar decisiones y saber por qué hacemos las cosas y cómo las estamos haciendo. Entonces es una invitación para que terminemos esta noche de ver algunos aspectos a través de estas convocaciones que hace el Señor y veremos algunos aspectos que son realmente importantes, así como seguramente han sido los otros. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros. Siga, pastor. Definitivamente algo de lo que siempre se ha procurado y se ha dicho desde esta iglesia o desde este lugar es que algo de lo que procuramos es de que siempre la gente sepa por qué se hacen diferentes aspectos, desde lo más básico, por ejemplo, como una oración, como un bautismo, o como diferentes cosas, o inclusive por qué debo cantar, o por qué debo hacer, o por qué debo tener una Biblia. Todas esas cosas tienen que tener un sentido, no simplemente porque alguien lo dijo, tiene que volverse regla o imponerse, sino que todo siempre debe haber o debe tener una coherencia y tiene que tener un razón de ser. Y definitivamente desde acá, desde nuestra congregación, siempre hemos buscado el poder ilustrar cada uno de estos circunstancias, situaciones, eventos que justamente hace parte de lo que es la doctrina sana del Señor. Cuando a uno le imponen cosas, cuando se siente uno obligado, pues ya empieza, digamos, como a manejarse las cosas de una forma incorrecta. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, igualmente también eh, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando en esta noche y por compartir sus opiniones sobre cada uno de estos temas que tocamos semana tras semana. Hermano Exxon, bienvenido en esta noche a este nuevo capítulo del Faro, donde estaremos concluyendo este estudio sobre las fiestas del Señor. Bendiciones. Bien, dice usted, pastor Miguel, buenas noches, copastor, amada iglesia, hermanos. Bien, dice usted, las fiestas del Señor. Fíjese que fue bastante curioso este fin de semana, que salíamos de la primer fiesta del otoño, la de las trompetas, de, donde se celebraba o donde se celebró realmente el primer día del calendario de Dios, por no decirlo hebreo y judío, es el calendario de Dios. Y yo no vi, pastor, a nadie allá afuera en las calles con voladores, con chispitas mariposas, con totes, con todos estos elementos, pólvora. Yo no vi la gente afuera con gorritos, como con ese ánimo de celebración. No se vio.
un día normal para el mundo, y me trasladaba esa palabra que dice Corintios, ese versículo que dice Corintios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, donde dice algo así por el estilo, que la palabra de Dios es locura para el que se pierde. Es una locura creer de que un remanente de personas hace un par de días celebraron el año de Dios, el nuevo año de Dios. Nadie más se veía en esa cuadra, y posiblemente a cientos de cuadras, pastor. Eso no era simplemente en esa cuadra. Lo que nos lleva a entender de que, wow, de verdad que el mundo no aprecia, mucho menos va a tender a asistir a las festividades cuando Dios convoca, hace la invitación. Pero eso sí, en escaso un mes y una semanita más, usted va a ver a todo el mundo celebrando una de las fiestas más grandes de Satanás, el Halloween. Eso sí va a ocurrir, téngalo por seguro, téngalo por seguro. En donde usted viva, seguramente usted va a ver gente manifestando y apoyando la fiesta del enemigo, del que usted dice ser, digamos, usted que dice ser hijo de Dios, usted va a estar celebrando la fiesta del enemigo, de su enemigo, de Satanás. Pero bueno, pastor, fue un fin de semana de mucha bendición, y seguramente este próximo fin de semana, donde arrancamos esta otra fiesta, que ya no es de tanta celebración, llamémoslo así, aunque se llama una fiesta, es una fiesta donde más el Señor lleva al mundo a decirle, bueno, le quedan 5, 4, 3, 2, 1. ¿Se arrepintió? ¿Se alcanzó a alinear conmigo? Ah, bueno, entonces ya arrancamos bien el próximo año de Dios. Ya nos estamos preparando, seguramente hoy avanzaremos en el último programa sobre estas fiestas que nos queda, y por favor ténganlo claro, nuevamente el Señor va a hacer una invitación a esta convocación para este fin de semana. Por ahora, Biblia, papel y lápiz, una actitud de aprender y discernir, y arrancamos este programa final sobre las fiestas del otoño de Dios. Pastor. Así es, hermano Edson. Lo que usted dice es completamente verídico. Eh, Seguramente muchas de las personas que nos ven, que nos siguen y todo eso estarán pensando, estos sí que son locos definitivamente, o estos sí que son fanáticos, o estos sí, o sea, definitivamente se les corrió el champú, como dicen por acá. Bueno, porque definitivamente sí. Lo extraño, digamos, es de que la gente, el mundo, esté alineado con las cosas del Señor. Y esto precisamente, yo sé que para la gran mayoría de personas no les es fácil de asimilarlo, no les es fácil de entender tal vez. Y por eso incluso el propósito de estos programas, ¿no? Como también lo dijo el copastor hace algún rato, la idea es que usted entienda, que sepa por qué se hacen las cosas, y que no es con argumentos humanos netamente de ninguno de nosotros, sino que hay un apoyo definitivamente bíblico en cada una de las cosas que se hacen, que se realizan dentro de la congregación. Bueno, entremos en materia. Y para ello he venido hablando, por lo menos de mi parte, últimamente es bastante sobre el Yom Kippur. La verdad no tengo mucho para ahondar en esa parte. Y quiero arrancar con un texto que más bien nos habla un poquito de la última festividad. Yo ahorita les voy a dar tiempo a ustedes, hermanos panelistas, de que seguramente si tienen algo pendiente sobre Yom Kippur nos lo compartan. Pero simplemente este texto para arrancar hace alusión es a la última festividad. Seguramente haré mi comentario un poco más adelante sobre este texto, por qué lo elegí y por qué lo quiero poner en consideración de cada uno de ustedes, pero quiero arrancar con él. Eh, Quiero ir al Evangelio de Juan, capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 1 en adelante. Y si es posible, coloquemos
traducción lenguaje actual o TLA, como de pronto es más fácil de conseguir, versión traducción lenguaje actual o TLA. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 1. Y la escritura nos habla de lo siguiente, dice: tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo. Verso 2. Como se acercaba los días de la fiesta judía, y aquí lo interesante de las enramadas, sus hermanos dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que hace. Cuando uno quiere que todos le conozcan, no hace nada en secreto. Deja que todo el mundo sepa lo que hace. Verso 5. Dijeron esto porque ni siquiera ellos, o sea, los hermanos de Jesús, le creían. Pero Jesús les respondió: aún no ha llegado el momento para que todos sepan que soy el Hijo de Dios. Para ustedes, cualquier hora es buena. La gente de este mundo no los odia a ustedes. Y esto tiene mucho que ver incluso con lo que decía ahorita el hermano Exxon sobre las festividades que se vienen próximamente. Porque mire cómo Jesús plantea desde ese entonces esa situación. Dice: la gente de este mundo no los odia a ustedes, pero a mí sí me odia porque les digo que su conducta es mala. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no iré porque todavía no ha llegado el momento de que todos sepan quién soy. Verso 9. Después de decir esto, Jesús quedó en Galilea. Verso 10. Después de que se fueron sus hermanos, Jesús se fue en secreto a la fiesta sin decírselo a nadie. Y durante la fiesta, los jefes judíos buscaban a Jesús y decían: ¿dónde estará ese hombre? La gente hablaba mucho de él y algunos decían: Jesús es un buen hombre, pero otros decían: de bueno no tiene nada, es un embustero. Verso 13. Todos hablaban de él en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Verso 14. Durante la festividad, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos: ¿cómo es que éste sabe tantas cosas si nunca las ha estudiado? En el 16 dice: Jesús les contestó: yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Pero yo deseo que mi Padre, el que me envió, reciba el honor que corresponde, y por eso siempre digo la verdad. Moisés les dio a ustedes la ley y sin embargo ninguno la obedece, porque quieren matarme. La gente contestó: ¿estás loco? ¿Quién te quiere matar? Y Jesús les dijo: todos ustedes se admiran por un solo milagro que hice. Moisés les mandó practicar la ceremonia de la circuncisión y ustedes la practican cuando cae el sábado. Y esa orden no viene del tiempo de Moisés, sino desde antes, cuando aún vivían Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés ustedes circuncidan a un niño, aunque sea en sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre el día sábado? No digan que algo está mal porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Hasta ahí la palabra del Señor. Como les digo, bien interesante lo que encontramos en este texto. Quería que tuviéramos esta versión. Pero mi comentario sobre esto lo haré ahorita un poco más adelante. Primero, quiero darles la oportunidad, como les digo, a nuestro copastor, al hermano Exxon, de que si tienen algo que aportar sobre lo que es esta festividad del Yom Kippur, que es la próxima que se nos viene, lo hagan.
Yo de mi parte, a través de los mensajes que he compartido recientemente, ya lo he hecho y siento de que no quiero redundar en algo de lo que ya en algún momento mencioné. Copastor, voy con usted. Nosotros tenemos la idea, y creo que esto viene a raíz de los que hemos vivido o hemos pasado por la Iglesia Católica Romana. Tenemos la concepción de ver a un Cristo generalmente triste, ¿no? Cuando hablamos de un Dios misericordioso, de un Jesús de amor, todas las imágenes que pintan por ahí es uno con una carita y toda blandita, ¿no? Toda como de yo no sé. Y yo me pongo a pensar si realmente ese era el Jesús que habitaba en ese tiempo. Imagínense que Jesús, para hacerse obedecer, digamos, ¿cómo con esa cara iba a pretender o no, por ejemplo, echar un demonio afuera? ¿Se imaginan eso? Demonio, te ordeno que salgas, que dejes, ciego, ve en este momento. Yo no me imagino un Jesús así realmente. Yo pienso que Jesús debería tener un temperamento realmente fuerte. Una persona para que la sigan la deben de tener eso. Imagínense que el Señor les decía, Pedro, sígueme, Juan, ven para acá, Andrés, sígueme. Y ellos le seguían. Él tendría que tener un temperamento siempre fuerte para que la gente le obedeciese, para que fuese detrás de él. Incluso si ustedes miran la vez que llegó al templo, imagínense cómo se comportó. ¿Cuántas veces no los trató de hipócritas a los mismos congéneres de él? Con esto no quiero decir tampoco que Jesús era un tipo rudo o lo que fuera. Lo que digo era que era un tipo de carácter, que se hacía respetar realmente, que esas imágenes que tenemos por allí no son tan ciertas como las que aparecen. Debería tener una mirada, yo me lo imagino, una mirada desafiante, ¿no? Tipo que se hace realmente respetar. Ese yo pienso que era Jesús. ¿Por qué yo hago esta alusión? Porque cuando nosotros vemos llorar a una persona, generalmente, dependiendo del tipo de llanto, nosotros nos consternamos, ¿no? Si vemos llorar a un niño, si vemos llorar a una mujer, y mucho más si vemos a veces llorar a un hombre. Yo me imagino, ¿no? Viendo a Jesús, ese tipo que era rudo, ese que era el líder de todos, ¿no? Y los apóstoles allá siguiéndole, viéndolo llorar. Yo creo que eso tuvo que haberlos impactado a los demás. ¿Cómo así que Jesús llorando? El hombre fuerte, el hombre que tiene, ¿no? Ese carácter para ir hacia adelante y que de repente un día se ponga a llorar. Pues en la Biblia hay tres momentos en que a Jesús se le muestra llorando. Y yo me he querido siempre ir a la palabra a mirar por qué lloraba Jesús, porque es importante muestre a ver qué le dolió tanto en el corazón a Jesús para hacerlo llorar. Una de esas ocasiones resulta que está allí en Lucas 19, permítame, yo se lo voy poniendo por acá para que ustedes lo compartan también. Lucas 19, en el versículo 41 y 42, mire, está llegando Jesús a Jerusalén justamente, ¿no? Lo voy a poner. Está llegando a Jerusalén, ¿no? Llega a Jerusalén y ve allí una cantidad de gente. Imagínense, habían sinagogas, habían rabinos. El pastor nos acaba de leer una escritura donde dice que los rabinos estaban leyendo, ¿no?, la ley allí, y Jesús incluso llegó a explicarles algo de eso y ellos quedaron asustados por la sapiencia de él. O sea que existía todo lo que la gente podría decir. Tenemos iglesia, tenemos pastores, tenemos gente que nos enseña de la palabra. Eso le pasaba a Israel. Y sin embargo llega Jesús y mira allí ese montón de gente y en estos versículos nos dice que él se pone a llorar. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta cómo Jerusalén, su pueblo, se estaba perdiendo. Esos son los versículos que están ahí hablando. Nos hablan de eso. ¿Por qué el Señor está en ese momento llorando, viendo la gente que se está perdiendo? Y uno dice, ¿pero por qué? Si habían iglesias, si estaban los rabinos, si les estaban enseñando, ¿cómo así que la gente se pierde? Pues allá en Oseas, para los que tienen ahí su palabra, en Oseas, en el capítulo 4, hay una perfecta explicación por qué la gente se pierde. Dice que la gente se pierde por falta de conocimiento. Así lo dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Ustedes lo pueden leer. El pueblo se pierde porque le faltó conocimiento de la palabra de Dios. Esa gente que estaba allí en Jerusalén estaba muriéndose, se estaba perdiendo. ¿Sabe qué? Porque les faltaba el conocimiento.
No importa que hubieran rabinos, no importa que hubieran templos, no era. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que muchas veces eso que dicen los rabinos, eso que se dice en el templo, eso que dicen en las iglesias, muchas veces no es tan cierto como uno cree. La gente se desvía muchas veces del conocimiento de la palabra. Dice en Juan capítulo 5, venga, yo lo voy a compartir, Juan capítulo 5, el versículo 39, aquí se lo va a poner a usted, para que usted lo pueda leer conmigo. Dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, oiga bien, en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nótese que allí no está diciendo que el que tiene la verdad no es el pastor, no es el papa, no es el cura, no son las iglesias de denominaciones diferentes. ¿Dónde está la verdad? La verdad nos dice aquí la palabra de Dios, está es en las escrituras. Ahí es donde nosotros dice, porque a vosotros os parece que en ella es donde está la vida eterna. Eso pasaba con el pueblo de Israel, por eso el Señor lloraba. Porque los rabinos hablaban su religión, oiga bien, su religión. En los templos se predicaba su religión, pero resulta que se estaban apartando de lo que era la enseñanza de la escritura. Y el pueblo, como no leía la Torah de entonces, pues entonces se perdía. ¿Ha cambiado hoy esas cosas? No, lamentablemente no. Hoy seguimos en la misma situación. Si el Señor hoy se presentara, llegara a cualquiera de muchos hogares de los que nosotros tenemos, se pondría a llorar. ¿Sabe por qué? Porque diría, mi pueblo se sigue perdiendo porque le sigue faltando conocimiento. Muchas personas dicen, yo no celebro estas cosas, estas convocaciones, porque en la iglesia no lo celebran. Yo no lo celebro porque es que el pastor no lo celebra, porque es que el papa jamás lo ha celebrado, porque el cura o lo que sea nunca lo han celebrado. Y la pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo una religión? ¿Estamos siguiendo un pastor? ¿Estamos siguiendo un cura, un papa o lo que sea, lo que usted llame? ¿O estamos siguiendo la escritura? Ahí es donde hay sabiduría. El pueblo no se pierde solamente cuando empieza a adquirir sabiduría. Y la sabiduría se aprende es solamente leyendo la palabra de Dios. Por eso, nosotros hemos tocado Levítico capítulo 23 dice, las fiestas del Señor son estas. Si en su congregación no las celebran, si el pastor no las celebra, si el cura o el papa no las celebra, usted no tiene que preocuparse. Usted tiene que mirar es lo que dice la palabra. Aquí lo dice en Juan. Es que son las escrituras las que hablan de él. Las escrituras son las que dan la vida eterna. Usted no siga un sacerdote, no siga una religión, siga a Dios. Escudriña la palabra, y si la palabra le dice que esto es lo que hay que hacer, seguramente entonces usted le pondrá una carita feliz a Jesús. No lo haga llorar solamente por esa situación, hágalo feliz, obedézcalo él en su palabra. Siga, pastor. Definitivamente, yo creo que todo en algún momento, este tipo de aspectos, cuando a lo mejor no lo hemos tenido presente tal vez durante muchos años, tal vez de estar convertidos en una doctrina completamente diferente a la que siempre es la tradicional, y que de pronto empecemos como ese periodo de transición a entender algunas cosas que definitivamente tienen una razón de ser y que tienen tras de eso una bendición profunda. Y eso es más o menos lo que ocurre con estas festividades. El Señor siempre ha querido el bien para cada uno de nosotros, bendición. Pero, por ejemplo, aun cuando había dicho que no quería mencionar al Yom Kippur, porque ya había hablado bastante sobre él, pero solamente tomó algo en referencia. Y de esto inclusive di el mensaje el domingo pasado. ¿Cómo el Señor puede bendecir una vida? ¿Cómo Dios puede realmente moverse de una forma poderosa? ¿Cómo yo puedo inclusive, porque esto inclusive lo planteé el fin de semana pasado y tomé inclusive el título de la enseñanza sobre eso? El decir, es que yo puedo abrir los cielos, puedo decretar de que los cielos sean abiertos. Oiga,
cuando precisamente nosotros no hemos sido capaces ni de ponernos a cuentas con el Señor y tampoco con nuestro prójimo. Porque algo de lo que dice el Señor es, si usted quiere venir acá delante de mí, lo primero que usted tiene es que arreglar sus cuentas con su prójimo y conmigo. Ahí sí puedo empezar a bendecir. Y eso inclusive lo planteé el domingo pasado, porque en ocasiones nosotros algo de lo que buscamos, y pues sí, tal vez esa sea una de las circunstancias que más nos hace llevar los caminos del cristianismo, buscar la bendición de parte de Dios. Pero pregunto, ¿cómo Dios puede moverse cuando nosotros ni siquiera nuestro corazón está dispuesto realmente a ser sensible a lo que el Señor coloca en cada uno de nosotros? Hermano Exo. Eso que usted dice, Pastor Miguel, lo de decretar que los cielos se abran, mis hermanos, les voy a ser muy sinceros. A no ser de que usted sea un alcalde, un gobernador, un presidente, un juez, esa palabra decretar, lastimosamente, no la puede utilizar cualquier otra persona. Por una simple razón, los decretos son emitidos por un rey, por una persona de autoridad fiscal, judicial y obviamente en cuestiones espirituales, aquí el único que tiene esa autoridad realmente es Jesucristo de decretar, ¿verdad? De ahí para abajo, Jesús mismo nos enseña, ¿okay? Oren, todo lo que pidan en mi nombre, mi papá se los va a dar, pero él nos enseña es en un orden correcto de que nosotros todavía, que yo sepa, pastor, nosotros no somos reyes, todavía no, qué pena. En algún momento en el milenio, sí, claro, seremos asignados y delegados a reinar con el Señor Jesucristo en el milenio y ahí las cosas cambian, pero por ahora, nanay, nanay. Así que, hermano, hermana, no pierdan el tiempo decretando porque usted lastimosamente no tiene ese poder, esa ejecutivo de parte de Dios para poderlo hacer. Léase los salmos y usted siempre va a ver que los decretos los hace un rey, una persona con un título judicial. Pastor, el viernes entramos en los últimos 10 días de esa fiesta de Yom Kippur. Ya nos quedan 5, hoy es martes, donde el mundo tiene 5 días, bien menciona usted, para alinearse con su prójimo, con el Señor. Y claro, todo eso me empieza a dar cabezas a mí. Bueno, ¿yo con quién tengo chicharrón? ¿Verdad? No, yo con el pastor yo ya me alineé hace rato, entonces yo sé que el pastor ya estamos calmados, ya con el copastor también, con Ricardo, ¿quién más? ¿Quién más? Y uno se pone a autoexaminarse, con quien uno tiene algún pleito, ¿verdad? Por ahí escondido. Y bueno, si usted ya tiene la tranquilidad y la paz de que, bueno, está alineado con su prójimo, obviamente esta semana termine de estar alineado con el Señor, pues seguramente usted puede estar tranquilo de que puede celebrar esta fiesta de Yom Kippur sin ningún problema. Si usted no, por otra parte, siente de que, uy, es que sí, pero no, no, que como dijo el pastor el fin de semana, que ellos me llamen a mí. Ahí se va a quedar esperando, hermano, ahí se va a quedar esperando. Mira, hermano, amigo, no tome ese riesgo, hermano. Créanme que eso le va a pasar factura una vez este fin de semana ya no haya oportunidad, porque el mundo está en una balanza en este momento, en una balanza donde Dios va a tener que tomar una decisión. Si usted pasó esta prueba, o si simplemente usted se quedó y lastimosamente no hay garantía de que arranque el año de Dios en bendición. Creo que se habló suficiente de Yom Kippur, pastor, creo que todo quedó claro, se explicó lo que más se pudo, y podemos movernos directamente, sí, a la fiesta que usted acaba de mencionar ahí ya en Juan capítulo 7 sobre la fiesta de los tabernáculos que arranca promedio ahorita septiembre 30 más o menos hasta el 7 de octubre, donde volvemos al tema de Jesús y la gente. Mire,
la fiesta donde realmente vamos a celebrar el, sin tener la fecha, porque es que ni eso nos da, ni siquiera eso tenemos, el verdadero tiempo del cumpleaños. ¿De quién? Pues de Jesús. Del que usted el día 24 de diciembre, con 2 garrafas de aguardiente, 3 mujeres al lado que no es su esposa, usted está recibiendo y dándole gracias al niño Dios o al niño Jesús que obviamente nunca creció bajo su religión popular. Se quedó ahí, en un feto, en un bebé. Ahí, no creció, pastor. Y me acordaba de mi hija, cómo se sentiría mi hija Chelsea si ahorita a sus 17 años todavía yo se lo celebrara de la misma forma en que se lo celebré el primer año de su cumpleaños, con un chupón, una paca de pañales. Tenga, mija, a los 17 años, tenga, mija, su paca de pañales. Obviamente mi hija va a reaccionar, bueno, ¿qué pasa, papá? A ver, yo crecí, yo ya no me quedé ahí. ¿Por qué me celebra de la misma forma todos los años, por 2000 años, por 50, 60, 70 años? ¿Por qué me celebra de la misma forma? ¿Acaso no se da de cuenta de que yo crecí? Eso tiene que ver mucho con esta fiesta de los tabernáculos, que le podríamos llamar la fiesta de la época del verdadero nacimiento de Jesús, y no solamente del verdadero nacimiento de Jesús, sino que obviamente también celebramos el retorno, ¿verdad?, de él aquí a gobernar como Rey de Reyes y Señor de señores. No sé si el copastor tenga algo final que agregar sobre el tema de Yom Kippur, pero creo que eso ya o sea, lo hicimos. ¿Por qué, pastor? 2, 3 semanas ya, creo que se dio suficiente información. Si usted todavía no está claro de qué tan importante es de terminar esta fiesta adecuadamente, pues ahí están las grabaciones de los programas anteriores donde usted se puede volver a educar sin ningún tipo de problema y gratuitamente. Copastor, no sé si tenga algo adicional que agregar sobre esa fiesta para realmente ya dedicarnos a la última fiesta de tabernáculo. Sí tengo algo que agregar de todos modos. Eh, el domingo, por ejemplo, expliqué para las personas que nos ven a través aquí de las redes, y de pronto no sé si habrán visto la reunión que tuvimos el domingo. eh, Tuvimos una réplica y menorá, digamos, aquí dentro de la congregación, con la cual nosotros el sábado aquí dentro de nuestra congregación tratamos de explicar los diferentes elementos, ¿no?, que utilizaba el pueblo de Israel durante ese tiempo. A veces, viendo uno las cosas, mire que las capta mucho mejor, ¿no? Cuando las cosas se ven, uno sabe exactamente esas cosas de qué estamos hablando. Esa menorá que nosotros trajimos acá traía 9 bracitos. Y a mucha gente le quedó pensando, incluso hasta yo en un momento cuando las fui a contar dije, pero estos son 9, aquí como que algo me están engañando. Porque realmente esa menorá refleja son las fiestas de Dios, que son 7. Como a mí no me gustan que queden esos cabos sueltos, porque eso después empieza a enredarse y empiezan a inventarse cuentos, el domingo de una vez lo quise es evadir todas esas cosas, todas esas dudas que tiene la gente y explicarle de qué se trataban esos 2 bracitos más. El pueblo de Israel tiene fiestas que son de ellos. Ahí sí hay una diferencia, las fiestas judías y las fiestas de Dios. Esas fiestas judías hay dos, que de pronto algunos las reconocen, son la fiesta de Purim y la fiesta de Hanukkah. Las expliqué el domingo de qué se trata y esos son los 2 bracitos que están allí en la menorá. Entonces no se asusten, no es que nosotros estemos alterando lo que es la menorá y esto no. La menorá eran 7 bracitos y ellas reflejaban las fiestas de Dios. Lo que pasa es que el pueblo judío, ellos celebran unas fiestas de ellos y por eso le añadieron 2 bracitos. Me gusta aclarar estas cosas. ¿Por qué hablo de esto? Porque aquí hay otra pregunta que me dejaron por ahí, ¿no? Y que sí es bueno aclararla. Resulta que cuando se celebra la fiesta del perdón, llevan a 2 cabritos. En uno de esos cabritos, el sacerdote le pone las manos encima y le entrega todos los pecados. Ese ese cabrito está representando o es el cabrito que se le va a entregar a Satanás. La pregunta era, ¿por qué Satanás se lleva los pecados?
¿por qué el sumo sacerdote no le ponía las manos en el cabrito que iban a ofrecer en el templo? Hermano Exxon. No, no lo estoy escuchando yo. ¿No lo estoy escuchando yo o será solo yo? ¿El pastor sí lo oye? Tal vez no me están oyendo ninguno. ¿O sí? ¿Aló? ¿El pastor me oye? ¿No me escucha tampoco? Sí, yo lo estoy oyendo ahora sí, pero al hermano Exxon no lo escucho. No, no, no lo estoy oyendo de todos modos. Eh, a ver, mientras viene nuestro hermano Exxon, pastor, ¿qué explicación damos a esto? ¿Por qué el sumo sacerdote le entregaba los pecados al cabrito que se ofrecía a Satanás y no al cabrito que se le ofrecía a Jehová si se supone que él es el que se llevaba nuestros pecados? Bueno, primero que nada, recordemos de que lo que se estaba presentando era una ofrenda. Entonces, digamos que en el caso del cabrito quien, digamos, no era lanzado al desierto, mm, posteriormente era el que iba a ser precisamente presentado como ofrenda a Dios, y esa sangre era la que iba a ser rociada para perdón de pecados. Entonces, no podía ser un cabrito que llevara impureza, ¿no? El que tuviera, digamos, de alguna manera colocado como ofrenda, y mucho menos pues para colocarlo delante de Dios, ¿no? Ujú. Bueno, ya le digo, esa pregunta quedó por ahí porque decían, bueno, ¿por qué los pecados se les daban al cabrito que se le ofrecía a Satanás? O sea, como que no tiene, digamos, algo lógico. Que si, digamos, en el caso de Jesús, que siendo el cordero que fue inmolado, él sí se llevó todos los pecados, porque el cordero que se presentaba allí en la fiesta del perdón no era ese al que le entregaban los pecados y le decía, bueno, aquí los vamos a presentar y usted inmolará. No, no era ese, sino era el de Satanás, porque Satanás era el que se llevaba el pecado. Pues la explicación la voy a dar así rapidito, porque ya le digo, no quiero que queden esos cabos sueltos. Si nosotros miramos allí, eso está en Levítico 16 en adelante, del 18 en adelante. Ustedes pueden leer allí toda la historia. Levítico 16, no lo voy a leer porque es todo el capítulo, pero entonces ustedes lo van a leer. Se presenta allí el sumo sacerdote, se presentan los dos cabritos. Uno de los cabritos es seleccionado, se le va a presentar a Azazel. A ese es al que el sumo sacerdote toma los pecados, ¿no? Del pueblo de Israel, porque es en esta fiesta que de la que estamos hablando, del Yom Kippur, la fiesta del perdón. Él ponía sus manos sobre ese cabrito y le entregaba los pecados de él y los pecados de Israel. Ese cabrito era ofrecido a Azazel. El otro cabrito era ofrecido a Jehová. A él lo tomaban, lo sacrificaban, y el sumo sacerdote tomaba la sangre, iba al lugar santísimo y la regaba. Ya le digo, allí en el capítulo 16 de Levítico ustedes pueden leer la historia. ¿Qué pasaba con el cabrito que se le ofrecía a Azazel? ¿Quién era Azazel? Empezando por ahí. Pues Azazel no está mencionado dentro de la palabra de Dios, sino en ese pasaje. Eso es Levítico 16, 20 más o menos. Me parece que está por ahí mencionado Azazel. No está sino nombrado ahí. ¿Quién era ese Azazel para que el sumo sacerdote le entregara los pecados a ese cabrito y se lo ofreciera a Azazel? Pues Azazel está mencionado en un libro que se menciona dentro de la palabra de Dios. Lo mencionan algunos evangelistas, lo mencionan algunos profetas, pero que dentro de la palabra no aparece. Es el libro de Enoch. Quizás en algún momento nosotros vamos a hablar de ese libro acá, qué es lo que dice ese libro
y por qué no está dentro de la Biblia hoy en día. En ese libro se habla acerca de unos personajes que están allí dentro de los reinos de los cielos y se rebelan contra Dios. Son los que van a llamarse después los ángeles caídos o los nefilín o los gigantes que se mencionan dentro de la palabra de Dios. El líder de ellos era Azazel. Ahí es donde aparece el tal Azazel. Entonces podemos concluir que Azazel era el jefe de esos ángeles caídos, que seguramente entonces es Satanás, el cual se menciona dentro de este pasaje. A él se le ofrecían, se le entregaban los pecados. Se tomaba el cabrito, se soltaba, dice, en un desierto y lo echaban en un despeñadero abajo. ¿Qué tipifica eso? Porque ahí es donde uno tiene que mirar qué es lo que está tipificando esta acción. Pues lo que está tipificando y por qué ese cabrito se lleva los pecados es porque eso tipifica el fin de cómo va a terminar Satanás. Satanás, que dice allí en Apocalipsis, será arrojado al lago de fuego y junto a él que el pecado. Eso, por eso era que se tomaba, era el cabrito de Azazel, se le ponían los pecados y se lanzaba a un desierto y en el desierto después a un espeñadero donde él caía por a lo profundo. Lo que refleja es eso, Satanás tirado al lago de fuego y con él el pecado. Eso es lo que tipifica, por eso es que Azazel se llevaba los pecados en ese momento. Esa era la fiesta del perdón y como la celebraba el pueblo de Israel. Ya le digo, léanse Levítico 16 porque allí se muestra cómo se hacía esta fiesta. Ahora sí, vamos a la próxima. Siga, pastor. No sé si nuestro hermano Exxon ya ahora sí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, yo creo que ya me tuve Sí, que sí, ahora sí. desconectar. Aquí ya estoy de regreso, pero sí los alcancé a escuchar, pastor y copastor. Y claro, Azazel, digamos, si ustedes en algún momento han visto, especialmente en Washington, hace no más de unos 2, 3 años, colocaron una estatua de un macho cabrío, esa es la palabra, una estatua de un Baphomet. Ese es el famoso Azazel, ¿verdad? Que era el nombre que se le daba a ese macho cabrío que usted va a ver y va a encontrar ahí en las redes sociales. Posiblemente el copastor les coloque ahorita una imagen de lo que es esa estatua de ese demonio, prácticamente representando a Satanás, que sí, claro, los pecados de ese pueblo se los ajuntaban sobre este macho cabrío, sobre este demonio, supuestamente que para que no regresaran más. Y sí, va a haber un momento, como dice Jairo, de que Satanás ya tendrá un fin eterno en el lago de fuego, según Apocalipsis, y donde ya pero no tiene nada que ver con redención de pecados ni nada, por favor, no se confundan, No. porque ese tipo no tiene el poder de redimir a la humanidad, sino al contrario, sino que tiene que haber un final de pecados, incluyendo los que él ayudó a acumular a la humanidad en su totalidad. Exactamente. Pastor. Bueno, ahora sí, rápidamente, entonces vamos a la última festividad. Les dije que iba ahora sí a comentar el pasaje que tomé, el de Juan, el Evangelio de Juan, donde comienza la historia y el Señor se encuentra precisamente en lo que es esta festividad, la de las enramadas, la de Sukkot. Está ahí y dice que, porque hay algunas festividades, esto para que lo tengamos en cuenta, que es obligatorio para los judíos, para los israelitas, ir hasta Jerusalén. Estas festividades hacen parte de esa y particularmente la de Sukkot o tabernáculo. Es algo que normalmente ellos tienen que hacer. Por esta razón, se comenta dentro de ese pasaje de que iban en camino de Galilea hacia allá y iba con sus hermanos. La primera situación que me parece interesante es que los propios hermanos empiezan como a burlarse de Jesús, ¿no? Le dicen, usted que se las viene aquí a tirar de que es el gran maestro, el rabí, todo eso, pues usted es el que debe antes subir y dar ejemplo. Y el Señor sabía de que tras de eso siempre había un propósito tal vez de tentarlo y demás. Y por esa razón él simplemente maneja la situación, los envía adelante, dice, no, vayan ustedes, van a ir siguiendo, yo después iré porque pues ahí no hay un propósito
nefasto probablemente conmigo, dice en ese momento el Señor. Sin embargo, dice que apenas si ellos siguieron adelante para Jerusalén, ahí sí el Señor dice que entró incógnito allá a Jerusalén a festejar, óigame bien, esto para que la gente dice que a partir de que Jesús apareció ya eso del Antiguo Testamento se quedó allá en el olvido. Mire que, por ejemplo, en este caso puntual, Jesús va a celebrar esa festividad. Está allá precisamente en el templo. Y una de las cosas inclusive interesantes es que empieza a predicarle incluso a los rabinos y a las personas que estaban y que eran altos jerarcas en el Sanedrín en este entonces. Y quedan asombrados, ¿no? De ver la sabiduría que el Señor tiene. Y el Señor les dice, mire, yo no vengo en nombre mío, yo vengo en nombre de alguien mucho más grande, de mi Padre, que es el que me envió precisamente a predicarles en este momento, en esta fecha, en este día, en esta festividad. Y él tiene un debate en ese momento con ellos por diferentes situaciones, por diferentes cosas. Pero hay otro versículo que me parece muy, muy, muy interesante. Y es que él dice, voy a utilizar un poquito mis palabras de alguna manera para que sea un poco más entendible. Dice, oiga, ustedes sí que son de doble moral, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, dicen que hay que circuncidar a los niños cuando nacen el Shabbat o el día sagrado o el sábado. Y dice, y esa ley se la inventaron ustedes, porque realmente esto estaba colocado desde la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ya se había dado una instrucción sobre eso. Pero la doble moral, ¿dónde está? Dice, ¿por qué me critican a mí? Porque hago un milagro un sábado. Y a eso me quiero remitir. ¿Por qué en ocasiones hay esa doble moral en algunos aspectos? ¿Cómo así de que van a celebrar estas festividades? ¿Cómo así de que ustedes están como trayendo o involucrando cosas que son eminentemente judías? ¿Por qué ustedes están aplicando cosas que definitivamente no hacen parte de esta zona del mundo? ¿Por qué si Jesús evadió o dio finalización a la ley, porque ustedes están volviendo a retomar aspectos como eso? Hay una doble moral en ese sentido, porque mire cómo aspectos, y lo mencioné incluso el fin de semana pasado, como por ejemplo la lluvia temprana y tardía, que hace parte, digamos, de lo que son las promesas del Antiguo Testamento, porque hoy en día las iglesias sí aplican aspectos como eso. ¿Por qué, digamos, eso sí viene, digamos, al tiempo de hoy y no se quedó como atrás? ¿Por qué, digamos, si Pablo dice que no los juzguen a ustedes por festividades, hablando de estas festividades, de comida o de lo que ustedes hacen dentro de esos días? No se dejen juzgar por esa situación. ¿Por qué si mismo Pablo dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Por qué si la gente juzga, digamos, a algunas personas en ese sentido? Entonces, algo de lo que debemos entender, porque es que estamos nosotros demasiado, demasiado centrados en que es que la Navidad toca celebrarlas en diciembre, que tiene que ser el 24 y que ese día tienen que darse en regalos, que el año nuevo tiene que ser el 31 y que el primero toca hacer el asado y tal vez el desenguayabe o el paseo de olla o lo que sea, y que así se celebra la venida del año nuevo. Pero estamos completamente, y como el mismo Señor lo dice, hipócritas. ¿Por qué hacen esas cosas queriendo que yo acompañe a ustedes en ese tipo de actitudes cuando yo no estoy ahí? Cuando yo no estoy presente en ese tipo de cosas. En cambio, las que yo los invito a hacer, a eso sí le parece a ustedes que está incorrecto, que es malo. Entonces es interesante ver eso. Copastor, sigo con usted. Mire que ahí hay unos pasajes que me traen a memoria justamente el Levítico, ¿no? De lo que se menciona allí. Hay una porción, mire, leamos ese 14. Dice,
Y durante la fiesta entró Jesús al templo y empezó a enseñar. Notemos cómo él estaba dentro de la fiesta, él fue a celebrar la fiesta, estaba con ellos, sabía entonces de lo que estaba haciendo. Y en el 16 les dice, ¿no? Es que esto yo no lo invento, esto no es que a mí me nació aquí que hagamos una fiesta y hagamos esto, no. Digo, son cosas que vienen de Dios. Eso viene del Señor. Y me gusta esa porción que sigue diciendo ahí en el 17. Dice, y si alguien, por ahí alguien quiere obedecer a Dios, pues igualmente las puede hacer. Mire la forma como el Señor les está diciendo, veja, lo que yo estoy haciendo yo no me lo estoy inventando. O sea, estas fiestas que estamos celebrando aquí, esto no es un invento mío. Y segundo les dice, y no crean que si alguien las quiere celebrar, pues celebre. Y si no, esto no es una obligación hacerlo. Eso me remite al Levítico 23. Déjenme, yo se lo voy a mostrar, ya que me traba la memoria esos pasajes. Levítico 23, yo voy a ir al 24, a ver si es ahí. Levítico 23, déjame ver. El versículo 24, a ver si lo pesco cuál es. Nosotros lo vamos leyendo, dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Estas son, si miramos las convocaciones que está haciendo el Señor a través de su siervo Moisés. Nótense bien, oiga, el mes séptimo, ¿no? Ya sabemos que el 7 es algo muy profético. En el mes 7 será lo que pase. A ver, me voy a saltar al 27 que dice, y a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis ese día porque es día de expiación para reconciliaros delante de vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese día, oiga mire, toda persona que no se afligiere será cortada del pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo en ese día, yo destruiré a tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Y esta es la parte que yo quiero que miremos. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones al lugar donde habitaras. O sea, a todo lugar donde fuera el pueblo de Israel, a todo sitio donde fuera. Y esa palabrita, estatuto perpetuo, yo les he dicho que hay cosas dentro de la palabra de Dios que uno no necesita explicarlas, porque no tienen explicación. ¿Quién de ustedes que están allí viéndonos no entiende cuando se les dice esto es un estatuto perpetuo? ¿Quién no entiende qué es perpetuo? ¿Será hasta cuando nació Pedro? ¿O hasta cuando nació Juan el Bautista? ¿O cuando vino Joel? ¿Qué es estatuto perpetuo? Es algo que va hasta las finales. Y dice, esto lo tendrán vosotros por siempre. Y quiero mirar en Éxodo 12, 48. Quiero que ponérselo aquí a ustedes, para que lo puedan leer conmigo. Mire, dice, mas si el extranjero que morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Yahweh, será circuncidado todo varón, y sigue diciendo esto. ¿Qué es lo que quiero yo hacer notar? Cuando el Señor les está diciendo allí lo de las fiestas de Dios, dice, si el extranjero, si esa persona que no pertenece al pueblo de Israel quiere venir a celebrarlo, tiene primero que hacerse ¿qué? Miembro de Israel, y segundo, ahí sí celebrará su fiesta. Y si no, seguirá siendo extranjero. Nosotros hoy somos gentiles y extranjeros. Si usted se quiere hacer partícipe del pueblo de Dios, oiga bien, del pueblo de Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo en el bautismo. Y después de eso, si usted no quiere seguir siendo un extranjero, usted tiene que aceptar y celebrar las fiestas como Él las manda. Si el extranjero en aquel tiempo no quería celebrarlas, ¿qué pasaba? Pues seguía siendo extranjero. Simplemente, si usted no quiere pertenecer al pueblo de Dios y no quiere celebrar las fiestas, no hay obligación. Bien dice allí, el que quiera obedecer las obedece. Pero si usted no las obedece, dice la palabra del Señor, usted seguirá siendo un extranjero en la casa de Dios. Ahí está la decisión de cada uno. Siga, pastor. Antes de ir con el hermano Edson, solamente un pasaje rapidito y le doy cambio a él, porque seguramente él tiene bastantes datos que aportarnos sobre esta fiesta. Pero quiero mencionarles algo, como para que ustedes simplemente lo tengan
ahí clarito para que vean la importancia de esta festividad, de esta última festividad. Juan 1.14, otra vez, Evangelio de Juan 1.14. Evangelio de Juan 1.14. Y aquí sí podemos usar la Reina Valera incluso, si tenemos esa traducción. Mire lo que dice. Recuerde de que Juan, el Evangelio de Juan, es el único que omite el tema esto de lo que nosotros conocemos como pesebre, ¿cierto? Que incluso ya tenemos claro de que es una traducción mal hecha, esto de pesebre, porque la original, las versiones originales, siempre se refieren es a sukkah, que es completamente distinto a la palabra pesebre. Las sukkah básicamente son chozas o enramadas, que es completamente diferente a la palabra pesebre. Pero justamente Juan, algo de lo que no cuenta, digamos, omite esa historia del pesebre. Él habla más bien de lo que es la aparición de Jesús como verdaderamente el ungido, hijo genuino, hijo de Dios y demás. Pero en el 1.14 mire lo que dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de que la palabra del Señor, o sea, esa Biblia que usted tiene ahí o esa que usted conoce y lo demás, se hizo carne en un hombre, ese hombre fue Jesús. Y luego dice, y habitó entre nosotros, dice esta traducción, pero la original dice es, y hizo su sucat entre nosotros, o hizo su tabernáculo o su enramada entre nosotros, y se llenó de gracia. Esto a mí me parece bastante revelador, porque mire que de entradita la misma palabra del Señor está diciendo de que Jesús, cuando hizo su aparición, lo hizo en una fiesta de enramadas, y segundo, que él hizo su tabernáculo haciendo alusión precisamente a esta festividad, a la última que se viene, y que nosotros estamos bajo ese tabernáculo. Hermano Exo. Me parece una excelente presentación de realmente, pastor, de lo que significa esta fiesta de tabernáculos, que tiene que ver con la época de la aparición del nacimiento de Jesucristo, del, como usted todavía lo tiene, del niño Dios que nunca creció. Y lo que usted leía, porque no pasó desapercibido de la incredulidad de los hermanos de Jesús allá en Juan capítulo 7, cuando usted lee perfectamente que Jesús se va en un modo incógnito. Ahí, váyase usted adelante, que yo les caigo allá después. Pero mire que la diferencia de las otras fiestas, él llega ya con, con lo que le llamo yo personalmente la antítesis de lo que él va a hacer en el milenio, Pastor Miguel, porque él entra a predicar, a enseñarle a los meros, entre comillas, doctores de la ley, profesionales del Sanedrín, graduados de Harvard, de Jerusalén, y él llega a predicarles allá. Es un momento donde Jesús, claro, no era el tiempo, por eso él dice, es que no es mi tiempo, pero no era el tiempo de qué, pues de él gobernar, él sabía de que a pesar de que iba a celebrar tabernáculos, pero no lo iba a hacer de la forma en que lo va a hacer en muy poco tiempo, Pastor Miguel y copastor, de venir a reinar y a gobernar, y claro, él va a ser el único predicador en el milenio, realmente, que tenga peso. Él lo estaba prácticamente haciendo el ejercicio en esta última fiesta de los tabernáculos donde él asistió. Claro, obviamente, ¿quién lo iba a ver a él como el rey de reyes y señor de señores si ni siquiera los hermanos le creían? Pero él les estaba dando una probadita de lo que él realmente es como autoridad, como un rey. Por ellos se quedaban como que, ¿y este qué? ¿Y este de dónde viene con esos títulos y esas letras? ¿Dónde aprendió este man a predicar así? Como siempre, nunca entendieron, nunca discernieron a quién tenían enfrente cada uno de ellos. ¿Qué es lo que recuerdan los judíos en la fiesta de los tabernáculos?
lo que usted bien menciona, Pastor Miguel, no era ningún pesebre, hermano. O sea, Jesús al lado de los marranos, de las vacas, de las pulgas. A ver, ¿a quién se le viene en la mente de que Dios va a enviar a su hijo entre un granero allá? Por favor, hermanos, por favor, las cosas de Dios son muy, muy ordenadas. Simplemente era un espacio, una chocita, obviamente adaptada para que José y María pudieran dar a luz al Hijo de Dios. Era una especie de choza, como usted bien menciona. Lo que los judíos, obviamente en el tiempo de peregrinación en el desierto, este tiempo ellos tuvieron que construir este tipo de viviendas. O sea, tenían que vivir en algún lado. Esos son los famosos Sukkot. A mí me fascina esta época allá en Estados Unidos porque usted puede ver los apartamentos de allá de Manhattan, las casas por allá en Nueva York, en Long Island, donde usted pasa por las áreas judías porque son sectores grandes, bien bonitos y todo, y usted puede ver cómo la gente allá empieza a adaptar su casita al estilo de un Sukkot, de una campaña, ¿cierto? Actualmente sí, los elementos esenciales y los significados principales todavía los conservan, pero no de la misma forma en que se hacían hace un par de cientos de años. No, no, no. O sea, lo han modificado, pues porque obviamente estamos dentro de una cultura bastante diferente. Pero mira que todo este tema de la fiesta de los tabernáculos tiene que ver exclusivamente, no sé si nos va a dar tiempo, posiblemente no, pastor, no sé si nos alcance para otro programa, tal vez, y cae, porque obviamente la fiesta de los tabernáculos no es este fin de semana, sino el próximo. Entonces, si nos da para extendernos, nos extenderemos la otra semana, si no, pues obviamente intentaremos minimizar. Pero tiene que ver de entrada con el nacimiento del tiempo adecuado de Jesús. Y solamente quiero dar unas 2, 3 pauticas para usted, persona religiosa que cree de que ahorita en 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, si usted cree todavía de que ahorita en diciembre donde se le celebra el nacimiento de Jesús, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Pastor, ayúdenos con Lucas capítulo 2, versículo 8, por ahí hasta el 12, 13 máximo. Lucas capítulo 2 de la palabra del Señor. Dice así, y concuerda con lo que mencionó Miguel antecitos de yo entrar a intervenir. Dice, había pastores en la misma región. No dice que habían curas, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Acabamos de venir de una vigilia hace poquito. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Claro que tenía que caer la gloria de Dios ese día. Y tuvieron gran temor, no miedo, temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Pues cómo no iban a tener gozo si acaba de nacer el hijo del creador de Dios, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que no es Roma, es en la ciudad de David, Jerusalén, ¿verdad? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, como dice Miguel, acostados dentro de un sucot, de una cabaña. Pero no era un pesebre, no era realmente la traducción adecuada. Y versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, un montón de ángeles de parte del Señor, que alababan a Dios y decían, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para todos los hombres. En estos 4 versículos, pastor, usted, hermano, familiar, amigo, por favor entienda,
por favor entienda. Aquí en ningún momento se menciona que aparecen tres reyes magos. En Mateo aparecen por la mala traducción los magos. La misma Biblia que tiene el pastor y el copastor que tengo yo, original, menciona la palabra sabios. Los sabios, que ellos venían de la línea de Daniel, de esa línea de Daniel. Ellos tenían la capacitación, el entendimiento y discernimiento para poder mirar allá arriba y entender de que cuando apareció esa estrella era en dirección para ir a encontrarse con el nacimiento de Jesús. No eran magos, no, usted no los veía ya con polvitos, con quipitos, que aquí un poquito de cilantro, echémosle aquí este líquido así, a ver qué nos sale. No eran magos, eran personas entendidas, eran sabios que provenían de la línea de conocimiento de Daniel. Tampoco se menciona, obviamente, el famoso árbol, pastor. ¿Usted ve que aquí hay un árbol de Navidad? Menos dentro de una caseta, menos dentro de una cosa. No sé, ¿dónde está el berraco árbol de Navidad? Por allá en Jeremías aparece el significado de lo que realmente hacía la gente cochina y qué hacía la gente abajito del árbol, digamos así, que precisamente era un pino. Unas cochinadas impresionantes, pero claro, como al diablo le interesa ensuciar el nombre de Jesús desde sus comienzos, pues obviamente él sabe por qué tiene que traer y fomentar el famoso árbol de Navidad. Qué feo, pastor, lastimosamente todavía existen congregaciones y predicadores que hasta a veces uno dice, wow, esta gente quema. No, eso del árbol de Navidad, eso no tiene ningún paganismo, eso no tiene nada de malo, eso es simplemente un instrumento. Pues claro que es un instrumento. Es un instrumento de bendición cuando se utiliza adecuadamente, pero en cuestiones espirituales tengan mucho cuidado de usted colocar un artefacto. Usted podrá leer Jeremías capítulo 10, donde Dios da una advertencia: oigan ustedes, pueblo mío, no sigan las tradiciones de tus pueblos, de los pueblos gentiles. Ustedes no se vayan a pegar a celebrar mis fiestas como las hacen ellos, en palabras colombianas. Pero hay mucho, pastor. Aquí usted nunca va a encontrar aquí al tal Santa Claus, usted no va a encontrar aquí de que en el nacimiento de Jesús, usted no vio a María invitando a José a rumbear, o los pastores que estaban en esa historia, usted no los ve a ellos: venga María, venga, nos pegamos una salsita y toda rica porque acaba de nacer el Hijo de Dios. Usted no ve ese desorden mundano, hermano. Usted no ve esa mercadería, usted no ve entre ellos haciéndose en regalos entre ellos mismos. Los únicos que llegan con detalles que eran unos regalos / provisiones, porque obviamente los sabios entendían de que José y María iban a salir hacia Egipto y necesitaban recursos, necesitaban formas para defenderse. Esos eran los regalos que llevaba los sabios. No es que llegaron allá, venga, regalito para José, regalito para los pastores. Usted no ve a José regalándole a María, usted no ve a María regalándole a fulano de tal. Hermano, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero claro, el diablo le gusta meterle pendejadas que no tienen nada que ver con el nacimiento y la fiesta de tabernáculos de Jesucristo. Y hay un montón, pastor. Usted determina si nos da para la próxima semana realmente meternos en el tema de tabernáculos, porque ya creo que el tiempo nos ha avanzado. Pero estamos a punto de celebrar la época, no tenemos fecha. Entre estas próximas 2 semanas, más o menos es donde se entiende que Jesús vino al mundo en una forma física. Usted me va a decir de que usted no va a querer celebrar realmente la festividad del nacimiento de Jesús en la fiesta de los tabernáculos el próximo 30 al 7 de octubre. Estaremos muy pendientes de eso. Pastor. Sí, yo sé que definitivamente el tiempo nos ha avanzado y
Sí, normalmente la última semana del mes la solemos dejar para semana de oración, es algo que tenemos dentro del formato, pero sí, o hay muchos temas para mencionar sobre esta festividad. Y hay un personaje que yo sí no lo quiero dejar pasar, no lo voy a mencionar, solamente el nombre hoy, pero ese estudio lo tenemos que hacer, un tal Tamuz, porque va muy ligado a las fiestas precisamente que se hacen en diciembre. Entonces vamos a hacer algo, panelistas y hermanos que nos siguen. Sí vamos a tener la próxima semana oración, pero el martes vamos a tener faro. Vamos a tener un programa de faro especial y vamos a hablar de todos estos temitas sobre esta última festividad, porque sé que muchas cosas están por ahí volando y es bueno de que la gente entienda varias de las cosas que se han mencionado. Pero quiero que ojalá la gente por curiosidad, ya que hoy en día es tan fácil conseguir cosas, información, busquen ahí en su celular, en su buscador, Tamuz, y ustedes mismos saquen conclusiones, ustedes mismos busquen y miren a ver a quién se refiere ese personaje. Copastor. Entonces me quedaría solamente eh, volverle, digamos, a instar a la gente en aquello que mencionamos acerca de obedecer las fiestas de Dios. Como dijo el Señor Jesús, el que la quiera obedecer lo puede hacer. Esto no es una cuestión de obligación, pero si miramos atrás, el pasaje que leímos allí, acerca de lo que se hacía con los extranjeros, si ellos lo querían celebrar o no, perfecto, dice el Señor. Si lo querían celebrar, bienvenidos. Y si no, seguían siendo extranjeros. Igualmente pasa con nosotros. Si tú quieres celebrar las fiestas de Dios, bienvenido, porque entonces estás haciendo parte del pueblo de Dios. Pero si no las quieres hacer, seguirás siendo eso, un extranjero, un invitado. Entonces depende de nosotros qué queremos ser dentro de la casa de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de la semana entrante. Feliz descanso también para usted, Copastor. Buenas noches y gracias por habernos acompañado en este programa. Sí, vuelvo y anuncio la próxima semana. Los demás días, lunes, miércoles, jueves, viernes, tendremos oración, pero el martes vamos a tener un capítulo especial o extendido más bien, porque sí, sé que se nos queda mucha información por ahí por hablar sobre esta última festividad y sobre todo que es una festividad que es supremamente importante, entre otras cosas, porque esta sí es una fiesta. Y el Ujú. Señor dice, una de las cosas que ustedes tienen que hacer ese día es que está prohibido que alguien venga triste, que alguien venga aburrido, que alguien venga amargado. El que esté en esa actitud, que no venga. Hermano Exxon, para ir terminando. Pues sí, Pastor, me parece una agenda adecuada para la próxima semana, porque cómo no vamos a extendernos a hablar del nacimiento real y cómo fue de Jesucristo, la base fundamental de nuestra fe. Y los dejo picados de una vez, sí, con ese versículo de Jeremías, capítulo 10, donde dice la palabra. Oigan la palabra que Dios ha pronunciado contra ustedes, casa de Israel, o sea, hijos míos, hijos de Dios. No sigan las enseñanzas de las naciones. Y las naciones nos han enseñado un montón de pendejadas, hermanos, familiares y amigos. Desde los gobernantes, porque usted copia lo que usted ve en Roma. En Roma van a tener su arbolito de Tamuz, donde el pastor lo acaba de mencionar. Ya se va a enterar qué hacían debajo de esos arbolitos. Eso viene la próxima semana. No sigan las enseñanzas de las naciones, ni tengan temor de las señales del cielo, aun cuando las naciones les teman. Mantienen ellos costumbres que no sirven para nada, tal cual. Eso no sirve para nada, porque en el bosque cortan un árbol. Ahí viene el arbolito. Cortan un árbol y un artífice le da una forma de X o Y razón, lo llenan con adornos, bolitas, papás noeles, toda esa vaina. Eso es lo que vamos a enseñar la próxima semana, amada iglesia, hermanos y familiar.
Les sugerimos que se conecten, porque de no ser así, vuelvo le digo, usted no sabe qué va a estar celebrando el 24 de diciembre. Nosotros se lo vamos a explicar con detalles la próxima semana. Pastor, copastor, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Jesucristo los ama. Hasta luego. Bendiciones también para usted, hermano Exxon. Gracias por habernos acompañado, por sus conceptos, sus enseñanzas y cada una de las cosas que nos comparte en estos programas. Feliz descanso. Para los hermanos que nos ven, donde seguramente dicen, oiga, pero lo dijo el copastor al comienzo, no, pero es que en mi iglesia no celebran esto, pero a mí me gustaría, me llama la atención. Vea, entren a la iglesia o a la página de la iglesia, Cristo es mi bendición, ahí está la dirección, en la ciudad de Bogotá. Si usted quiere venir, domingo 9 de la mañana, la festividad de Yom Kippur, estaremos celebrándolo. Aquí son bienvenidos. No es nuestro objetivo sacar gente de otras congregaciones, ni mucho menos, pero si simplemente en su iglesia no lo hacen y usted de pronto quiere hacerlo, porque es que estos son momentos supremamente importantes, como le digo, si usted entra al Facebook, a la cuenta Iglesia Cristo es mi bendición, ahí encuentra la dirección de la iglesia, vuelvo y le digo, 9 de la mañana. Y el siguiente fin de semana se nos viene una festividad enorme, una festividad grande. Así de que lo mismo, si quiere ir y celebrar con nosotros, la festividad de Sukkot Tabernáculos, está invitadísimo y ojalá pueda participar de cada uno de ellos. Bien, hemos llegado al final de este faro de esta semana, dándole gracias a cada uno de ustedes y definitivamente deseando de que cada uno de estos contenidos sean compartidos y sobre todo sean de edificación y de bendición para su vida. Nos reencontraremos en un próximo faro, en una próxima transmisión, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Apareció un gato que no lo conoce.